pues hablamos de un estado nutricional normal cuando la puntuación va a ser cero. En caso de que haya una pérdida de peso mayor al 5% en 3 meses o una ingesta de alimentos inferior a 50 a 75% del requerimiento normal, pues hablamos de una desnutrición leve y le asignamos una puntuación de 1. Ahora, en caso de que haya una pérdida de peso mayor al 5% en 2 meses o un índice de masa corporal de 18.5 a 20.5 asociado con una con una condición general de disminución o una ingesta de alimentación en un 25 al 60% del requerimiento normal, pues aquí estamos hablando de una desnutrición moderada y le asignamos la puntuación 2. En casos la pérdida sea mayor al 15%, pero esto en un mes o que sea en 3 meses, pero mayor al 15%, con un índice de masa corporal de 18.5 asociado a condiciones generales disminuidas y a una ingesta de alimentación del 25 al 60% del requerimiento normal, estaríamos hablando de una desnutrición grave que se le da o que se le asigna una puntuación de 3. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, pues se habla de requerimientos nutricionales normales cuando se le da una puntuación de 0, ¿no? Cuando hay fractura de cadera, pacientes crónicos, sobre todo en pacientes con complicaciones agudas, cirrosis, EPOC, hemodiálisis crónica, diabetes, pues se le asigna una puntuación de 1 en la gravedad de la enfermedad. Ahora, si hay una cirugía abdominal mayor o hay un infarto, hay neumonías severas, neoplasias patológicas, pues hablamos de una puntuación de 2. En cuanto a una enfermedad grave, pues hablamos de una lesión en cabeza, trasplante de médula ósea o pacientes de terapia de unidades de cuidado intensivo con un Apache mayor a 10, pues le asignamos la puntuación de 3. Para obtener el puntaje total, en este caso, se tiene que elegir lo que es la puntuación en el estado nutricional, en este caso, del mayor valor o el mayor puntaje, y se le suma el puntaje grave de la enfermedad para obtener el puntaje total, ¿no? Ahora, en caso de que el paciente, su edad sea mayor a 70 años, se debe agregar lo que es un punto al puntaje total. Siguiente, por favor. Ahora, al evaluar este cuadrito, pues tenemos puntajes, ¿no? En las cuales si evaluamos y nos sale una puntuación de 0, pues hablamos sin riesgo. O sea, quiere decir que el paciente se le va a tener que evaluar semanalmente. Pero si este paciente está programado para una cirugía mayor, pues aquí tenemos que considerar un plan de cuidado nutricional preventivo. Si en la evaluación obtenemos un puntaje, perdón, de 1 a 2 o sea menor a 3, pues hablamos de un aumento de riesgo. Pero en esta parte también se tiene que hacer una evaluación semanal al paciente. Caso contrario, si el paciente tiene una programación o con una cirugía mayor, también se debe considerar un plan de cuidado nutricional preventivo. Esto con el fin de ¿qué? De evitar que los pacientes entren en riesgo nutricional. Ahora, si obtenemos un puntaje mayor a 3, hablamos de un riesgo alto, en donde el paciente cuenta con un riesgo nutricional, ¿no? Entonces, aquí se tiene que iniciar un plan de cuidado nutricional lo más antes posible, ¿no? Siguiente. Ahora, también hablamos de la puntuación de Nutric, ¿no? Que básicamente es el riesgo nutricional en el estado crítico. Básicamente, esta puntuación se ha desarrollado especialmente para pacientes críticos, en donde aquí se evalúa con la interleuquina 6, pero no se realiza de forma rutinaria en la mayoría de la unidad de cuidados intensivos. También se habla de una nutrición modificada, ¿no? En donde aquí en la modificada no se considera la interleuquina 6 o puede ser reemplazado por la proteína C reactiva. Ahora, hay una de las primeras limitaciones tanto en la Nutri como en la Nutri modificada va a ser la ausencia de lo que es las variables nutricionales, como es la disminución de la ingesta, cambios en el peso corporal. Ahora, los pacientes en riesgo básicamente se definen con un NRS mayor o igual a 3. En caso de un alto riesgo, pues el NRS va a ser mayor a 5. Y en caso de la puntuación de Nutri va a ser mayor a 6 y en la modificada es mayor a 5. Siguiente, por favor. Eh,
El siguiente cuadrito es la que mostrábamos anteriormente, habla básicamente de lo que es la puntuación del Nutri, ¿no? Que básicamente este cuadrito está diseñado para cuantificar lo que es el riesgo en pacientes críticos enfermos que desarrollen eventos adversos. Pero esto puede ser modificable, ¿no? Mediante una terapia nutricional agresiva. Este cuadrito básicamente incluye lo que es la edad del paciente, lo que es el Apache 2, el SOFA, el número de comorbilidades, así como también lo que es los días previos al ingreso de unidades intensivas y lo que es la interleuquina 6. Los siguientes cuadritos hablan, por ejemplo, la tabla 2 habla de lo que es el sistema de puntuación del NUT, en donde en este cuadrito evalúa lo que es la interleuquina 6, ¿no? O sí considera lo que es la interleuquina 6, en donde las puntuaciones básicamente de 6 a 10 dan una característica de lo que es una puntuación alta. Básicamente aquí nos informa o nos dice de que hay una asociación con peores resultados clínicos en el paciente y básicamente aquí los pacientes tienen más probabilidad de beneficiarse con lo que es la terapia nutricional agresiva. Si la puntuación es de 0 a 5, hablamos de una puntuación baja, en donde el paciente tiene un bajo riesgo de desnutrición. En la tabla 3 también habla de lo que es el sistema de puntuación de Nutri-Score, pero en este caso no evalúa lo que es la interleuquina 6, ¿no es cierto? O no hay la presencia de la interleuquina 6. Entonces, la puntuación siguiente es de 5 a 9, habla de una puntuación más alta, al igual que el otro cuadrito, habla de la asociación con peores resultados clínicos. En cuanto aquí también, pues el paciente tiene la probabilidad de beneficiarse de una terapia nutricional agresiva. Si la puntuación es de 0 a 4, pues hablamos de un puntaje bajo, en donde aquí el paciente tiene un bajo riesgo de desnutrición. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, Ya, yo les voy a hablar acerca... Perdón, doctora, un ratito, a ver. Está bien. A ver, ¿puede retroceder? Retroceda, retroceda. Siga, siga. Siguiente, antes. Antes. Antes, ya, ahí no. Miren, el estado metabólico tiene que ver mucho en la desnutrición, ¿no? Y la gravedad de la enfermedad, ¿no? No es lo mismo un paciente estable versus un paciente inestable, ¿ya? Por favor, los del grupo, enciendan pues sus cámaras, están exponiendo y solo los del grupo, ni siquiera todos. Ya, siguiente, a ver. Entonces, esta escala NRC 2002 es también bastante aplicada, como han visto, como ha explicado el doctor. Ninguna escala, bueno, cada escala tiene sus sesgos, ¿no? La cuestión, independientemente de la escala que usemos, es usar cualquier escala y determinar el riesgo o la desnutrición, ¿no? Cualquiera sea la escala que usemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en el NRS 2002, disminución de la ingesta dietética en la última semana, pérdida de peso, gravedad de la enfermedad. Entonces, las variables que incluye este NRS 2002 versus el Nutri-Score, como mencionó el doctor, el Nutri-Score no incluye variables de peso o variedad de peso, ¿no? Entonces, eso ahí hay un sesgo. Miren, esta polarización de riesgo nutricional, sí, no, es muy importante, ¿no? Y bastante fácil, ¿no? IMC menos de 20.5, ya está, le pones sí, no. Después, el paciente ha perdido peso en los últimos 6 meses, sí, no, le pones ahí su check. El paciente ha reducido su ingesta en la última semana, sí, no. Y el paciente es un paciente grave, sí, no, ya está. Con todo eso ya tenemos el riesgo nutricional, ¿no? Si es, ¿no? A es del estado nutricional, B de la severidad de la enfermedad y C de la edad. Entonces, el siguiente. Entonces, ahí tenemos, miren, B, ¿no? Miren, leve, moderado, grave, ¿no? ¿No? Ahí están las patologías, muy importantes, ¿no?
fractura de cadera, pacientes crónicos, en especial complicaciones agudas, cirrosis, hemodiálisis crónica, ¿no? Más pacientes crónicos. En el moderado, cirugía abdominal mayor, por ejemplo, una peritonitis, una resección intestinal, ¿no? Neumonía severa, neoplasias hepatológicas, etc. En el 3 está lesiones en la cabeza, trasplantes, ¿no? Apache, pacientes en la UCI, pero no cualquier paciente de la UCI, sino aquel que tenga un Apache más de 10, ¿no? El Apache es una escala que se usa en la UCI bastante cuando ingresa el paciente. Cuando ingresa el paciente a la unidad de cuidados intensivos, se saca siempre el Apache, tiene muchos parámetros, prácticamente casi todo el AGA está en el Apache, el pH, el sodio, el potasio, está la edad, la urea, creatinina, valores del perfil hepático, coagulación, está la misma edad, la misma patología de fondo, entonces va sumando, ¿no? Los pacientes con Apache más de 10, ¿no? Se clasifican dentro del estado nutricional deficiente grave, ¿no? Entonces el puntaje, como mencionó el doctor, se suma, ¿no? Gravedad de la enfermedad más el puntaje del estado nutricional, y con eso ya tenemos un puntaje, ¿no? Entonces, en los diagnósticos, no solo se pone la patología inicial, digamos, shock o sepsis o posoperado, ¿no? Sino ahí le pueden poner, digamos, paciente con riesgo de desnutrición o finalmente desnutrido grave, puntaje de tanto según según BCG, según NRS o según Nutri-Score, ¿no? Ahí, así le pueden poner el diagnóstico, ¿no? Siguiente. Ahí está, siguiente. Ahí está el Nutri-Score, el famoso Nutri-Score, como mencionó el doctor, no considera variaciones del peso. Ahí tiene un sesgo, pero se usa. Y hay la modificada, la que no incluye la interleuquina, ¿no? En cambio, la inicial sí incluye interleuquina, pero interleuquina no se dosa usualmente, sino que no es pues un reactivo común. Entonces, en vez de la interleuquina, el PCR. El PCR sí lo tenemos, ¿no? Justo hay un estudiante que está haciendo un estudio de las variaciones de riesgo nutricional según Nutri-Score en la UCI, ¿no? Y su asociación con morbilidad y mortalidad. Un estudio bien interesante, fácil también de hacer, ¿no? Entre comillas fácil. ¿Por qué? Porque el Nutri-Score incluye el Apache, ¿no? El Apache, a ver, doctor, que ha expuesto el doctor Ricard, ¿qué es el Apache? ¿Alguna idea? Una idea general. Solo que básicamente es una escala, doctor, que se utiliza, como lo decía, en UCI, ¿no? Pero además no tengo más conocimiento. Yeah. Bueno, el Apache es una escala, no se usa generalmente, o sea, no solo en UCI, no, sino se usa en general, son escalas. Apache son de siglas en inglés, Acute Physiology, Chronic Health, ¿no? Tiene varias variables y de ahí tiene un sistema de puntuación y de acuerdo a la puntuación se estima la mortalidad del paciente. Más puntos de Apache, mayor mortalidad, ¿no? Digamos, el paciente ingresa con Apache de 40, digamos, ¿no? Entonces tiene más riesgo de morirse ese paciente por la patología que tiene. ¿Ya? Igualmente el SOFA, ¿qué es el SOFA, doctor? Es una herramienta básicamente que se utiliza para pacientes con sospecha de infección, doctor, de alto riesgo, ¿no? Que básicamente evalúa lo que es la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, lo que son alteraciones del nivel de la conciencia y la presión arterial sistólica menor a 100 miligramos de mercurio, ¿no? Ya. El SOFA es un poco más fácil, tiene menos parámetros. No solo está relacionado al paciente con sospecha de infección, ojo, porque el SOFA incluye, como mencionó el doctor, parámetros hemodinámicos, parámetros del Glasgow, ¿no? El Glasgow, el perfil renal, perfil hepático, ¿no? Y los trastornos de coagulación. Entonces, esos parámetros no solo se usan en sepsis, ¿no? Se habla de sepsis cuando hay una sospecha de infección más un SOFA de 2 o más puntos. Ya está, así se habla de sepsis. Pero no necesariamente tiene que haber una infección para usar el SOFA, ¿no? El SOFA me discrimina la reacción inflamatoria en general, que puede estar presente en cualquier paciente infectado, puede estar presente en un paciente con TEC severo, puede estar en un gran quemado. Entonces, esa reacción inflamatoria se mide a través del SOFA. SOFA significa Sequential Failure Organic Agudo, o sea, una secuencia de falla orgánica aguda.
falla orgánica aguda, o sea, son varios órganos, cerebro, corazón, riñón, hígado, entonces hay una secuencia de falla orgánica aguda, secuencia, ¿no? Como dice su nombre, SOF. Entonces se saca el SOFA y el Apache, ¿no? Lo interesante de esta escala es que incluye justamente el Apache y el SOFA. Ahora, el Apache no es tan fácil tampoco de sacar, tienes que tener todos los parámetros, ¿no? El AGA, su perfil hepático, su perfil de coagulación, su perfil renal, su patología, y sacas, ¿no? Su Apache. El software es un poco más simple, pero también tienes que tener valores de laboratorio, ¿no? Y entonces el Nutri-Score es muy bonito porque incluye el software y el Apache, ¿no? Entonces, y miren, no sé si se ve mi puntero, no sé si se podría, a ver, vamos a pizarra, ¿se ve el puntero de mi Ah, no. Lo han dejado de compartir. A ver, otra vez. Se ha ido la imagen. Sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Entonces, miren, ahí dense cuenta, miren, cómo el Nutri-Score incluye al Apache y el SOFA. Bien interesante esta tabla, ¿no? La edad le aumenta el puntaje, ¿no? Lógicamente, el paciente con más edad tiene mayor mortalidad, ¿no? Comorbilidades, más de 1, más de 2, ¿no? Días previos al ingreso a UCI también es importante. Y el PCR si no tienen interleuquina. El PCR sí lo van a dosar en cualquier parte, en cualquier hospital. Entonces, si hacen esta escala, incluso no necesariamente en pacientes críticos, sería muy ideal, ¿no? Por ejemplo, en emergencia se puede usar bastante, ¿no? En pacientes que también están en estado crítico en emergencia, o pacientes que están en estado crítico crónico en piso también, ¿no? Entonces, en vez del interleuquina, el PCR, y ahí tienen como mencionó el doctor, su puntaje, ¿no? Entonces, esto tomen mucho en cuenta esta tabla, ¿ya? La anterior también. ¿Ya? Entonces, es muy importante, muy interesante esta valoración a través de Nutri-Score. Entonces, el único sesgo es la que no tome en cuenta la variación del peso, ¿no? Es más laboratorial, porque el Apache es más laboratorial, el SOFA también. Entonces, esta escala es más laboratorial, ¿no? Trata de incluir todos los aspectos de los órganos para poder tamizar el riesgo nutricional o la desnutrición. ¿Ya? Entonces, siguiente. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bien bonito. Ahí está todos los puntajes, el Apache, la edad, el SOFA, comorbilidades. Facilito de llenar, ¿no? La interleuquina. Entonces, ahí les puedo poner un caso clínico, ¿no? Paciente de tanta edad, con Apache de tanto, SOFA tanto, ¿no? PCR de tanto. ¿Cuántos hospitalizados, digamos, 2 días antes del ingreso a UCI? ¿Cuánto le corresponde de su riesgo nutricional? Ya está, ¿no? Entonces, lo pueden aplicar, ¿ya? Siguiente. ¿Listo? Continúen, por favor. Muy bien. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la evaluación nutricional, ¿no? Como mis compañeros ya mencionaron, esto es muy importante para saber, para evaluar el efecto de la enfermedad, ¿no? También para saber la reserva energética y proteica del paciente, también para valorar la eficiencia de la terapia nutricional o también para evaluar la repercusión, ¿no? De la desnutrición sobre los diferentes órganos, ¿no? Bueno, en cuanto a los componentes de la evaluación nutricional, las podemos dividir, ¿no? En una evaluación objetiva y una evaluación subjetiva. Bueno, en cuanto a la evaluación objetiva, vamos a tener a las pruebas inmunológicas, a las pruebas bioquímicas, a las pruebas antropométricas y las pruebas funcionales. Mientras que una evaluación subjetiva, vamos a considerar el peso, ¿no? El peso del paciente, los síntomas, la dieta del paciente, la capacidad funcional del paciente, sus requerimientos nutricionales en cuanto a la enfermedad, ¿no? Que tuviera. Y bueno, también considerar la exploración física, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evaluación global subjetiva, bueno, este es el que más se va a utilizar, este cuadrito, ¿no? Es la más utilizada porque es una prueba rápida y sencilla, ¿no?
Bueno, y además que esta es una prueba de tamizaje que hace tiempo, que en el año 87 lo han realizado y en el Hospital de Toronto. Bueno, este nos va a permitir valorar, ¿no?, el riesgo nutricional y va a ser útil para monitorizar la eficacia de la terapia nutricional. En un principio se utilizaban solo a pacientes que se habían sometido a cirugías gastrointestinales, pues, pero luego lo han utilizado en general en todos los pacientes. Bueno, y bueno, este evalúa, ¿no?, los cambios de peso, ¿no? Los cambios de peso, tanto en los últimos 6 meses como en las últimas 2 semanas. También los cambios en la ingesta dietética, la capacidad funcional, es decir, si el paciente, acá evalúa la autonomía del paciente, ¿no? Si es capaz de, si está en cama, si está en un nivel, óptimo. Bueno, también evalúa los síntomas gastrointestinales, si el paciente presenta náuseas, vómitos, diarreas, anorexia, y esto en una duración más de 2 semanas, ¿no? Y bueno, en cuanto a la enfermedad y también está relacionada, ¿no?, a la enfermedad y su relación en cuanto a la enfermedad que tuviera, ¿no?, la enfermedad primaria, y bueno, y los requerimientos nutricionales que ésta pudiera tener. Am, También, evalúa la actividad física, la actividad como la pérdida de la grasa subcutánea, tanto el tríceps y en el tórax. También si hay atrofia muscular, en cuanto al cuádriceps y al deltoides, y bueno, la presencia de edemas, ¿no?, que nos dicen, ¿no?, que una pérdida de proteica, ¿no?, tanto en tobillo como en sacro. Y bueno, y una valoración global subjetiva, ¿no?, de acuerdo al médico, ¿no? Si lo considera bien nutrido, moderadamente o gravemente desnutrido. Bueno, y esta tabla nos va a permitir clasificar, ¿no?, a los pacientes tanto en estos grupos, ¿no?, A, B, C. El A va a ser un paciente con adecuado estado de nutrición, el B con una sospecha de malnutrición, una malnutrición moderada, que el cual va a ser una pérdida de peso del 5 al 10% en 6 meses, o también una reducción de ingesta en las 2 semanas y una pérdida de tejido subcutáneo. Y bueno, en el grupo C van a estar los pacientes que van a presentar una malnutrición grave, ¿no?, con una pérdida de peso más del 10% en los 6 meses, o con edemas o pérdida grave de tejido subcutáneo y muscular. Siguiente, por favor. Bueno, esta es los otros criterios, ¿no?, que han considerado la Sociedad Europea, que mi compañero también lo mencionó en la primera, mi primer compañero lo mencionó, ¿no?, los criterios de malnutrición. Bueno, esto considera los criterios etiológicos y los criterios fenotípicos. En cuanto a los criterios etiológicos, hay una disminución de la ingesta nutricional, ¿no? Esto también considera la inflamación, si hay una enfermedad crónica, aguda, lesiones de inflamación del sistema grave y causas de ayuno, tanto de causas ambientales o socioeconómicas, ¿no? Y en cuanto a los criterios fenotípicos, vamos a considerar la pérdida involuntaria de peso, que esto lo ha clasificado tanto en moderada como en grave, ¿no? En cuanto al índice de masa corporal, también lo ha considerado en tanto como moderada y grave, y con la reducción de la masa muscular, ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas para valorarlo, ¿no? Como por ejemplo, considerando el índice de masa muscular esquelética pendicular, o también evaluando la circunferencia de la pantorrilla. Otras también, he visto también que consideran la impedancia bioeléctrica. Bueno, hay otros también, ¿no? Am, bueno, los criterios de Gleam, lo clasifican, ¿no?, tanto en estadio 1 como en una desnutrición moderada y, bueno, una desnutrición grave también, ¿no? Vamos a considerarle una desnutrición moderada, bueno, considerando, ¿no?, la pérdida de peso más del 5 a 10% en los últimos 6 meses, o también, una pérdida del 10 al 20%, si es en más de 6 meses también. Y bueno,
También el índice de masa corporal lo considera acá, ¿no? Menos de 20 si hay en pacientes más de 70 años y menos de 22 en pacientes más de 70 años. Y también considera la masa muscular reducida, ¿no? Que puede ser leve, moderada. Y bueno, cualquiera de estos requiere un criterio, ¿no? Para considerarlo una desnutrición moderada. Bueno, en cuanto a la desnutrición grave, vamos a considerar una pérdida de masa de peso del más de 10% en los últimos 6 meses o, un más del 20% en más de 6 meses, ¿no? Y el índice de masa corporal, hay que considerarlo menos de 18.5 si es en pacientes menos de 70 años o menos de 20 de índice de masa corporal si es en más de 70 años, ¿no? Y la masa muscular más de la pérdida de masa o déficit grave de la pérdida de masa muscular. Y bueno, también esta va a requerir de un criterio, ¿no? Para diagnosticar una desnutrición grave. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evaluación objetiva, bueno, como los parámetros inicialmente les presenté, los parámetros antropométricos van a ser el principal, el índice de masa corporal, en el cual vamos a considerar una malnutrición en menos de 18.49 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, hay otros parámetros también que podemos considerar aquí, ¿no? La medición del pliegue cutáneo, del tríceps. Hay otros que consideran bien del tricipital, del subescapular o del suprailíaco también. Bueno, también hay otros que consideran la circunferencia muscular del brazo, también de la pantorrilla o la medida del índice talón-rodilla o la longitud del cúbito, ¿no? Bueno, todas estas nos van a permitir detectar una malnutrición en el paciente. Pero no solo uno, sino puede ser mezclado con varios parámetros, ¿no? Tanto los bioquímicos como también la estimación funcional o las inmunológicas, ¿no? Bueno, en cuanto a los parámetros bioquímicos, vamos a considerar el índice de creatinina y talla, el cual nos va a indicar, ¿no? Cuánto de tejido muscular hay en el paciente. Como por ejemplo, si hay una valoración entre el 70 y el 80%, podemos decir que hay una depresión proteica moderada. Y bueno, una depresión proteica grave va a ser menos del 30%, ¿no? Hay otros parámetros también como la 3-metilhistidina, que no es utilizada, pero bueno, se menciona, ¿no? Puede ser, que es el aminoácido derivado del metabolismo del músculo proteico, el cual también nos va a indicar un aumento en el hipercatabolismo. El balance nitrogenado también va a ser un buen parámetro para, predecir una mejoría en pacientes postoperados. Bueno, que es un paso de un negativo a un positivo que va a indicar un buen aporte proteico, ¿no? La proteína ligada al retinol también va a ser otro que no se utiliza mucho y van a ser insignificantes, ¿no? Tales como la transferrina, la proteína, la alfa-1 antitripsina y la alfa-1 glucoproteína y la lactoglobina. Bueno, la principal de acá va a ser la albúmina, ¿no? La albúmina que es sintetizada en el hígado, ¿no? Y que, bueno, como sabemos, que va a estar casi representa las proteínas séricas, casi un 70%. Bueno, y sus pérdidas, sus principales causas de disminución de la albúmina, bueno, va a ser por esta disminución de la síntesis, es que por un aumento del catabolismo y tanto un aumento de la o alteración de las proteínas, los cuales casi la mayoría de los pacientes graves vamos a ver, ¿no? Estas causas, ¿no? Por las cuales se puede perder la albúmina. Bueno, en cuanto a los parámetros de estimación funcional, podemos evaluar la función muscular tanto del antebrazo, tanto de forma activa como pasiva. Y esto
midiéndolo con el dinamómetro que usted mencionó, ¿no? Bueno, en cuanto a los parámetros inmunológicos, hay que considerar tanto los linfocitos, el cual nos van a decir que hay una malnutrición cuando hay menos de 1500, o también podemos considerar el índice de los CD3 o sobre CD4, que van a estar en menos de 50, pero esto no es específico porque también se hallan, ¿no? En otras enfermedades se hallan alteradas. Bueno, en cuanto a la albuminia sérica, ¿no? Como acá en este cuadrito vemos, va a haber un déficit leve entre los valores 2.7 y 3.2, un déficit moderado entre 2.1 y 2.7 y, bueno, un déficit grave entre menos de 2.1, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, doctor. Cuando hablamos de las técnicas complementarias en la evaluación nutricional, tenemos que hablar de la evaluación, de la composición corporal y de la masa muscular, ¿no? Acá vamos a tener a la bioimpedancia eléctrica y la sociometría de rayos X, ¿no? De DEXA. Estos no son fácilmente aplicables o sus resultados no son totalmente fiables en los pacientes críticos, sobre todo de la bioimpedancia eléctrica, ya que se ve afectado sobre todo su precisión y su exactitud. Se ve afectado bastante, ¿no? Por la fiebre, medicamentos y también las alteraciones de los líquidos y los electrolitos. Y esto puede alterar su fiabilidad, ¿no? Y sobre la geometría de rayos X, como sabemos, este es el gold estándar, ¿no? Para medir los huesos, a ver si hay osteoporosis, ¿no? Y bueno, también podemos utilizar para calcular, ¿no? La composición corporal y la masa muscular. Bueno, también tenemos la ecografía. Esto, como sabemos, tiene bastante disponibilidad y tiene una facilidad de uso, ¿no? Nos permite medir la masa muscular y determinar los cambios en el tejido muscular. Sin embargo, como sabemos, su fiabilidad todavía está siendo muy revisada, ya que a veces se está muy determinada por el observador, ¿no? Si está cuán entrenado puede estar el observador. En la tomografía computarizada, como sabemos, esta nos da una cuantificación precisa del músculo esquelético y del tejido adiposo. Sin embargo, es bastante costosa y impráctica y la mayoría de veces en que se utiliza es por otros motivos, ¿no? El cual podemos aprovechar para hallar la composición corporal y la masa muscular. Ambas, la ecografía y la tomografía computarizada, pueden ser promisorias, ¿no? Para incorporar en la evaluación nutricional. Siguiente, por favor. Cálculos de los requerimientos proteicos y calóricos. Como sabemos, los pacientes ya estén en la clínica o en UCI, sufren bastante depresión de la proteína corporal, ¿no? Que es central y conlleva una marcada pérdida de la masa magra y también va a haber una disminución de la reparación de tejidos y de la respuesta inmunitaria. Por eso, la mayoría de los médicos tenemos la idea de cumplir los objetivos calóricos, ¿no? Sin embargo, se suele ignorar o obviar la provisión óptima de proteínas, que por lo general no se calcula, ¿no? Y acá tenemos el aporte de nutrientes de los pacientes críticos, ¿no? Tenemos que ver tres puntos en el cual vamos a valorar, que va a ser el estado nutricional preexistente, las circunstancias clínicas del paciente y su evolución, ¿no? Acá también tenemos que ver que el cálculo de las necesidades nutricionales de cada paciente es distinto, ¿no? Y tenemos que proceder de manera distinta en cada uno. Y luego vamos a proceder a la entrega del aporte proteico y calórico. Siguiente. Mm, Ya, bueno, continuando sobre el requerimiento. Un ratito, doctor. Un ratito. A ver, retrocedan. Retrocedan. Más antes, BCG. Ya, esta escala es muy importante. El siguiente. ¿Ya? Esto es bastante, también bonito, fácil de usar, ¿no? Ahí tienen, miren, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad o están yendo a los hospitales, pueden imprimirse esta valoración subjetiva global y tamizar a los pacientitos, ¿no? Tamizar e incluir en el diagnóstico paciente con sarcopenia, desnutrición, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren, la capacidad funcional, ¿no? Capacidad funcional, cambio en la ingesta de dieta, cambio en el peso, este sí, comparado con el Nutri-Score, por ejemplo, sí incluye la variación del peso. El Nutri-Score es más laboratorial, ¿no? Pero esa escala también, ¿ves que la puedes usar en pacientes clínicos? También. En general, en cualquier paciente,
es muy fácil de usar, cualquiera lo puede usar. En otros países este tamizaje incluso el personal técnico lo hace, ¿ya? Entonces no es necesario que sea un profesional en hacerlo para poder hacer este tamizaje. Y miren cómo, ¿no? Incluye la pérdida de grasa subcutánea, el tríceps, ¿no? El tríceps, ¿no? El tórax, ¿no? La región intercostal. Bien, ¿no? Habrán visto en los hospitales los pacientes cuando se sacan el polo, muchos están con retracción intercostal, ¿no? Ya están desnutridos. La atrofia muscular, el cuadríceps, el deltoides, ¿no? Dense cuenta. El edema en tobillo, ¿no? El edema en sacro, ascitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, toda esa evaluación subjetiva global es muy importante, ¿ya? Muy importante y les recomiendo que pongan en práctica esta BCG, la valoración subjetiva global. Claro que también el sesgo de esta valoración es que puede haber mucha variación entre los que van a valorar, ¿no? El médico puede valorar de una manera, la enfermera, por ejemplo, otro personal de nutrición puede tener otra valoración, ¿no? Pero no hay mucha variación, porque no son puntajes específicos, sino son características más fenotípicas, ¿no? Entonces, la mayoría van a valorar de manera casi homogénea. ¿Ya? Siguiente. También es importante, pero siguiente también es importante, es parámetros, ¿no? Y la ecografía, acá en este cuadrito es muy importante. Si bien es cierto, la tomografía es muy específica, ¿no? Porque incluso cuando hacen tomografías hacen cortes del psoas ilíaco, ¿no? El psoas ilíaco se va cortando y van midiendo la longitud al inicio y al final, ¿no? Es bien interesante en la tomografía, ¿no? Pero es muy costosa e impráctica, ¿no? Costosa, ¿no? No vamos a estar haciendo todos los pacientes tomografía, ¿no? Entonces, una buena herramienta hoy en día y bastante usado, ¿no? La ecografía. Hoy en día la ecografía no solo ha llegado a los médicos, la ecografía ya llegó al personal de salud en general, ¿no? Ecografía lo hace un personal, en el primer mundo lo hace la enfermera, lo hace incluso hasta el personal también técnico, ¿no? Las enfermeras ponen el catéter de inserción periférica ecoguiada, o sea, y muy bien la ecografía, ecofaz hacen también las licenciadas en enfermería. Entonces, la ecografía ustedes tienen que saber. Y en nutrición, en valoración nutricional también está muy en boga, ¿no? Ahora, lo malo, ¿no? Como todo en la vida, lo malo, como el doctor mencionó, que expuso, es la variación interobservador, ¿no? Pero para ser experto en ecografía, digamos, midiendo el recto anterior del músculo para valorar la nutrición, el estado nutricional, perdón, no necesitas muchas ecografías, necesitas unas 20, 25 tomas de los pacientes. En un día ya has tomado 5, al día siguiente 5, ya son 25, entonces ya eres un experto. Entonces no va a haber mucha variación. Ya no necesitas mucho entrenamiento para hacer una ecografía. Entonces la ecografía es muy más factible, menos costosa, menos invasiva, ¿no? Entonces ya se está haciendo tamizajes nutricionales en función a la longitud del recto anterior, ¿no? Por ecografía. Esto de la bioimpedancia no se puede usar mucho en pacientes críticos porque tiene mucha alteración en el sistema, bueno, mucha inflamación, ¿no? Mucho edema, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? Siguiente, cada paciente se valora de manera diferente y su requerimiento nutricional, porque a cada paciente depende del contexto. Hemos visto la curva de F y Flow, que si bien es cierto, es antigua, pero tiene variaciones, ¿no? No es lo mismo en una etapa aguda, en una etapa crónica, en una etapa preaguda, no es lo mismo un paciente estable, inestable, entonces su requerimiento va a ser diferente, ¿no? Lo que ustedes más van a ver pues, son pacientes estables, ¿no? Pero también no dejan de lado los pacientes también inestables. ¿Ya? Continúe, doctor. Ya, doctor. Más que todo sobre los requerimientos, el cálculo del requerimiento, en este caso proteico. Siguiente. Proteico, ¿no? Más que todo, para recordar nomás que las proteínas van a ser el principal componente estructural del organismo y de las células. Y tenemos que tener en cuenta que las proteínas van a ser más que todo indispensables para el funcionamiento adecuado del organismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que 1 gramo de proteínas nos va a proporcionar 4 kilocalorías
y que, bueno, de acuerdo a la bibliografía, se ha visto que se ha postulado que la entrega de proteínas se va a relacionar directamente con la evolución de los pacientes críticos, ¿no? O sea que va a haber un resultado positivo en la evolución de estos pacientes. Entonces, esto nos quiere decir que cuando va a haber una ingesta adecuada de proteínas en estos pacientes críticos, la evolución de estos pacientes va a ser más favorable y hasta podría reducir, como ya anteriormente se dijo, ¿no?, la estancia hospitalaria del paciente. Bueno, se ha visto en estudios, más que todo son prospectivos y observacionales, en pacientes ventilados, que ha demostrado que el logro de ambos, se han logrado ambos objetivos, ¿no? En este caso el proteico, con el uso de esta dosis de 1.3 gramos por kilo, y también el objetivo calórico, y hemos visto que haciendo esto ha habido una disminución de la mortalidad hasta un 50% a los 28 días de estos pacientes ventilados, ¿no? Eh, en este caso, también tenemos que tener en cuenta que la dosis de proteínas requeridas por los pacientes críticos generalmente van a ser más altos que a los pacientes que van a estar hospitalizados, estables y normales, ¿no? Más que todo, en este estudio lo que se ha podido observar es que una dosis determinada de proteínas y de calorías diarias en la alimentación van a disminuir hasta, como se ve, ¿no?, hasta un 50% de la mortalidad. Bueno, hay un estudio que se hizo más que todo en una UCI mixta, que se ha demostrado también igualmente la disminución gradual de la mortalidad a los 28 días, pero en este caso se hace en 3 grupos, no indica por qué características tiene cada grupo, pero se ve que en el grupo 1, una dosis de 0,79 gramos por kilo por día ha disminuido hasta un 27% de la mortalidad. El grupo 2 se ha visto que en una dosis de 1.6 gramos por kilo día se ha disminuido hasta un 24% de la mortalidad, y en un grupo 3 se ha visto que en una dosis de 1.46 por kilo al día se ha habido la disminución de 16% de la mortalidad, ¿no? Generalmente la determinación de los requerimientos de la proteína en el entorno de cuidados críticos sigue siendo difícil y más que todo hay una incertidumbre sobre cuál debería ser la dosis correcta y óptima para esto, ¿no? Pero se ha visto que hay ensayos aleatorizados que son pocos y que no tienen, que no resuelven más que todo esta controversia. Por eso es que generalmente la mayoría de médicos, la dosis que utilizan de proteínas es de 1.2 a 2 gramos kilo día, pero generalmente, como ya se dijo, no hay de acuerdo a esta controversia, no hay guías que nos muestren una mayor evidencia. Lo más prudente para poder hacer en esos pacientes sería utilizar 1.5 gramos kilo del peso actual que tiene el paciente por día, ¿no? Eh, También tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que el aporte proteico en estos casos de estos pacientes debería aumentarse porque estos pacientes tienen un aumento en la pérdida de proteínas, como es en el caso de los pacientes con quemaduras graves, los pacientes politraumatizados y más que todo los pacientes con fístulas, con débito, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la medición de lo que es las calorías, el método más adecuado para el cálculo de este aporte calórico es la calorimetría indirecta, que lo explicaré un poco más adelante. Generalmente en su ausencia, no hay habitualmente en la práctica diaria de los médicos no se puede encontrar esta calorimetría indirecta, se puede recurrir a otras fórmulas, ¿no? Como es el empleo de la fórmula para estimar el gasto energético, que también lo van a explicar, el aporte de un monto calórico fijo ya en este caso, ¿no?, para los pacientes, para la mayoría de los pacientes críticos, y calcular a partir de la producción del dióxido de carbono obtenido por capnografía, que también lo van a explicar adelante. En este caso, tenemos que tener en cuenta también que de no aportar calorías en exceso, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Si no aportamos calorías en exceso en este caso, eh, más que todo lo que tenemos que controlar son los niveles de glucosa, ya que si aportamos calorías en exceso, lo que podemos hacer es elevar la glucemia plasmática, causar una hiperglicemia y causar una complicación que es más frecuente y se asocia más que todas las complicaciones perdón, a mortalidad en este caso. Siguiente.
Bueno, como lo mencionaba el compañero, vamos a ver la medición del gasto energético con un patrón oro que tomamos como la calorimetría indirecta. Nosotros sabemos que el consumo de energía corporal se va a expresar como la cantidad de CO2 expulsado por el aparato respiratorio en 24 horas. Esto como desecho metabólico de, como sabemos, las mitocondrias convierten el oxígeno y la glucosa en ATP, en enlaces de alta energía, el cual es empleado para utilizar por diversas células. Y uno de sus desechos es el CO2, ¿no? Que se elimina vía aérea, ¿no? Es por eso que nosotros es por eso que nosotros decimos de manera indirecta que el consumo de energía sería la cantidad de CO2 exhalado. Y esto lo medimos mediante capnometría, ¿no? Y como sabemos, ¿no? En una persona normal, los valores de CO2 medidos por capnometría son alrededor de 35 a 40 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de esto? Que para la medición del gasto energético real en un paciente se tiene que evaluar su evolución en 24 horas, ¿no? Entonces, otra de las limitaciones es que la mayoría de estos equipos son muy costosos, ¿no? Para la monitorización activa de las 24 horas del paciente. También se necesita tiempo y entrenamiento para realizar las mediciones. En la UCI no tenemos solo un paciente, dos pacientes, tenemos muchos pacientes, ¿no? Y con diversas necesidades como para dedicarle todo el tiempo a un solo paciente en hacer la calorimetría indirecta, ¿no? De 24 horas. También suelen existir algunos factores confundidores y en la mayoría de UCIs no se encuentran disponibles, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos la estimación del gasto energético en reposo. Quiere decir que en una sola medida de alguno de estos valores que mostramos a continuación, vamos a obtener un aproximado de lo que desarrollaría el paciente en 24 horas. La literatura nos menciona que existen alrededor de 200 a más fórmulas, pero ninguna va a mostrar correlación, ¿no? Con la calorimetría indirecta, ¿no? Debido a que no contemplan las múltiples variaciones a las que están sometidos los pacientes graves. Es decir, no podemos extrapolar estas fórmulas, las estimaciones con estas fórmulas a los diversos pacientes críticos, ¿no? Entonces, una de las más aceptadas, se podría decir, que sería el gasto energético del paciente en reposo, ¿no? Que sería el volumen de CO2 multiplicado por 8.19. Quiere decir que el gasto energético en reposo de estos pacientes es proporcional a 8.19 veces el volumen de CO2 obtenidos por capnografía en una sola medición. Por eso nosotros decimos que es una estimación, una aproximación al gasto energético en 24 horas, ¿no? La Academia de Nutrición y Dietética recomienda el uso de la fórmula PCU, ¿no? El cual incluye además ciertos valores, ¿no? Como la temperatura corporal de cada paciente para individualizar, ¿no? Y también el peso, ¿no? Esto en pacientes críticos. Y la fórmula PCU es la de Penn-State, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos recomiendan las PEN y la SPEN, no? Que debemos tener ecuaciones simples basadas en el peso del paciente crítico, ¿no? La anterior ecuación cumplía con estos criterios que menciona. Y lo que les decía, ¿no? No a todos los pacientes críticos se les puede medir el gasto energético, ¿no? Es por eso que se han generado acuerdos para hacer un cálculo rápido, un cálculo estimado, ¿no? Del requerimiento calórico en estos pacientes críticos, ¿no? Y las ecuaciones simples, ¿no? Las que recomienda SPEN, en las que se incluye el peso, son aplicables y extrapolables a todos los grupos de pacientes críticos, ¿no? Y un acuerdo, un consenso sería estimar 20 a 25 kilocalorías por kilogramo por día en las primeras 72 a 96 horas posteriores al ingreso. Quiere decir que esta es la fase aguda de la enfermedad, ¿no? Las primeras 72 horas
en las que el paciente se encuentra en la unidad crítica, ¿no? Y luego elevamos el gasto calórico a 25 a 30 kilocalorías por kilogramo, luego de superar esta fase aguda, ¿no? Eso por consenso, para un cálculo más rápido, ¿no? Y para optimizar los tiempos de atención en UCI. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las estimaciones en pacientes sobre esos críticos. Ya, un ratito, doctor Rodrigo. Ya. Disculpe, vamos a explicar un poco de las diapositivas del doctor Álvaro. A ver, antes retrocedan. Antes, ¿de dónde estaba? Ay, no. No, después. Calorías, no, antes, está bien. Antes. Ya, siguiente. Ya. Entonces, miren, para que no se mareen, ¿no? Porque si no van a pensar que no tienen un valor fijo, ¿no? Entonces, variable, ¿no? Entonces, ya hemos explicado la curva de requerimiento calórico de la fase F y la fase Flow. Esa diapositiva, por favor, tenganlo en cuenta, grábenselo, de acuerdo a la etapa del paciente, que se aplica a todo paciente, no al paciente crítico, sino a todo paciente, en su etapa preaguda, en la fase aguda de shock, en la fase posaguda de estabilidad hemodinámica, como están los pacientes en piso. Entonces, esa tablita, por favor, tengan muy en cuenta, ¿ya? Los requerimientos calóricos. Eso como dato fijo, para que no tengan mucha variación. En cuanto al requerimiento de proteínas, como mencionaba el doctor, es muy variable, pero quédense, ¿no? Si están anotando, quédense con 0.8 hasta 2.5 gramos por kilo por día de proteínas, si es que les pregunto, ¿ya? 0.8, por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica en estadio 3, donde se limita a proteínas, por ejemplo, que no se dializa todavía aún, ¿no? Y 2.5 gramos por kilo por día en pacientes, por ejemplo, gran quemados, ¿ya? Entonces, para que tengan un rango fijo y no estemos ahí mencionando tanta variación, entonces 0.8 a 2.5 gramos por kilo por día, más o menos en ese rango, ¿ya? Siguiente. Las calorías, igualmente, ya las calorías, justamente las diapositivas que hemos mencionado en la fase F y la fase Flow, esa la tienen que tener muy grabada, ¿ya? Dependiendo de la fase, tantas calorías le corresponden. Han visto que hay de 15 kilocalorías por kilo por día, hay 20, 25, 30, 40 kilocalorías por kilo por día cuando el paciente está más estable. Entonces, esos rangos manejen, ¿ya? Siguiente. ¿No? Realmente para medir la cantidad de calorías que requiere un paciente, no solo el paciente crítico, sino en general, un paciente idealmente se debe estimar la calorimetría indirecta, o sea, que es como mencionó el doctor, la cantidad de CO2 que nosotros exhalamos, que digamos me determina cómo están funcionando las mitocondrias, porque producen CO2, ¿no? Pero los equipos son costosos, como mencionaron. Claro, en otras realidades tienen pues los equipos, ¿no? En Estados Unidos, pero para nuestra realidad no. Entonces, siguiente, como consenso, ASPEN y ESPEN no es un consenso en realidad, sino son estimaciones de la calorimetría en general en los pacientes. Pues, de acuerdo a eso han sacado, pues, digamos, unos rangos que va, digamos, de 20, 25, 30, 40. Entonces, les vuelvo a mencionar, los valores de kilocalorías que tienen que tener en la cabeza es la diapositiva que hemos hecho en la fase F y la fase Flow, eso sí lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Para que no tengan muchas dudas respecto a él. Entonces, de esta diapositiva en general no tienen que saber todas las fórmulas, tienen que saber que de elección para estimar la calorimetría es la calorimetría indirecta, o sea, que se mide la cantidad de CO2 exhalada. La capnografía es muy importante porque en la UCI, por ejemplo, los pacientes que están intubados nos permiten poner un dispositivo en el tubo endotraqueal y mide pues la cantidad de CO2 exhalado, el ETCO2. Entonces ya tenemos un valor, lo multiplicamos por 8.19 y ya está, ¿no? Pero bueno, eso ustedes poco van a ver. Entonces lo que tienen que saber es que el de elección es calorimetría indirecta, o en todo caso, si no se tiene esa calorimetría,
debemos saber ya los valores de la fase F y la fase FLO, el requerimiento calórico por fases. Ya está, con eso se acaba. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, sobre eso, la bibliografía que yo les he pasado es solo como referencia, porque yo les mencioné pacientes en general hospitalizados, no necesariamente pacientes críticos, ¿ya? Pero bueno, sigamos. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las estimaciones en pacientes obesos críticos, ¿no? Vamos a ver que desde un punto pragmático, vamos a ver que el aporte hipercalórico y hiperproteico va a ser en pacientes obesos está aceptado y recomendado si se usa, ¿no?, lo que es la calorimetría indirecta. Ahora, el objetivo de la prescripción nutricional debe ser proporcional, ¿no?, a la energía, que no exceda, ¿no?, un 65 o un 70%. Ahora, si la calorimetría indirecta no está disponible o no se utiliza, si se quiere utilizar la ecuación basada en el peso, ¿no? Ahora, en este caso, se va a tener en cuenta esto, ¿no? De 11 a 14 kilocalorías por kilogramo de peso actual día para pacientes con un IMC de 30 a 50. Ahora, si es de 22 a 25 kilocalorías kilogramo de peso ideal por día, se va a tener en cuenta para pacientes con un IMC mayor a 50. Ahora, también se debe considerar un alto aporte proteico de al menos 2 gramos kilogramo día para pacientes con un IMC mayor a 30, ¿no? Ahora, esto utilizando ya un peso corporal ideal basado, ¿no?, en un IMC de 25, ¿no? Ahora, como referencia se va a tener para los siguientes, para calcular se toma en cuenta, ¿no?, este siguiente cuadro, que es una comparación, ¿no?, entre las recomendaciones de la sociedad americana y la sociedad europea, ¿no? En la americana y también en las proteicas se toma en cuenta que el IMC menor a 30 debe ser de 1.2 a 2 gramos kilogramo peso actual día y puede ser mayor, ¿no?, en quemados y politraumatizados, ¿no?, politraumatismos, con un IMC de 30 a 40, ¿no?, con 2 gramos kilo peso ideal por día y un IMC mayor a 40, ¿no?, en 2.5 gramos kilogramo peso ideal día, ¿no? Entre las calorías, lo que toma en cuenta la guía americana es, ¿no?, que la calorimetría indirecta, si está disponible, debe ser en un IMC, ¿no?, menor a 30, en 20 a 30 kilocalorías por kilogramo peso actual día, ¿no? Ahora, si el IMC es mayor a 30, se toma en cuenta, ¿no?, lo que se mencionó anteriormente, un 65 a un 70% de los requerimientos medidos, ¿no?, por calorimetría indirecta. Ahora, si el IMC es de 30 a 50, se toma en cuenta, ¿no?, lo que ya se menciona también, ¿no?, que es de 11 a 14 kilocalorías por kilogramo peso actual día, y si el IMC es mayor a 50, de 22 a 25 kilocalorías, ¿no?, por kilogramo peso ideal día. Ahora, en la guía europea, que toma en cuenta ya también que las proteínas, el IMC debe ser menor a 30 y se toma en cuenta, ¿no?, que es 1.3 gramos kilogramo peso actual día. Y si el IMC es mayor a 30, es lo mismo, ¿no?, el mismo valor, 1.3 gramos kilogramo peso ajustado por día. Ahora, entre las calorías, ten en cuenta, ¿no?, igualmente que la calorimetría directa si está disponible. En este caso, el IMC si es menor de 30, debe ser de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo peso actual día, y el IMC mayor a 30 sería un 65 o un 70% de los requerimientos medidos, ¿no?, por una calorimetría directa. Y si es que es de 25 kilocalorías por kilogramo peso ajustado por día, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente, entre sus conclusiones, sería tomar en cuenta, ¿no?, la valoración nutricional que es dificultosa, ¿no? No obstante, va a existir diferentes herramientas de tamizaje que se realiza dentro de las primeras 48 horas al ingreso del paciente, ¿no?, en pacientes que sean hospitalizados, ¿no? Ahora, por otro lado, también el primer paso del proceso de cuidado nutricional es identificar la forma sistemática a los individuos que tengan una malnutrición o clínicamente significativa, o en este caso también sería importante diferenciar, ¿no?, el concepto, ¿no?, de lo que es una valoración nutricional y un tamizaje nutricional.
Entre otras conclusiones podría ser, ¿no?, que se debe dar un tratamiento nutricional en las personas con comorbilidad también, ya evaluando, y ¿qué más? Necesidad de, no, falta de personal capacitado, ¿no?, para hacer un correcto tamizaje o un valor nutricional, ¿no? Eso sería todo. Ya. ¿Esto no? Sí, todo. A ver, antes retrocede. Entonces, en el obeso lo que tienen que recordar es siempre trabajar en función a su peso ajustado, ¿no? De acuerdo al IMC de 25, como he mencionado. En todo, ¿ah? No solo en nutrición, porque para dosar medicamentos también, si el paciente pesa 150 kilos, no van a poner pues en función a ese peso, ¿no? Entonces, para eso no sirve, ¿ya? El siguiente. Ahorita, recuerden, por ejemplo, de este cuadro borren lo que son calorimetría indirecta porque no vamos a tener. Entonces nos quedamos con la de arriba. De lo de arriba, el más complicado es de la SPEN. Entonces, mejor nos quedamos con el SPEN, ¿no? Si su IMC es menos de 30, ponemos 1.3 gramos por kilo de peso actual, ¿no? Y si su IMC es más de 30, 1.3 gramos por kilo de peso ajustado. Ya está, facilito, ¿no? Entonces, el SPEN es un poquito más práctico en ese sentido, ¿no? Ya, entonces, siguiente. Es todo, ¿no? Muy bien, entonces, miren, sugerencias, como es el primer grupo, saquen de la SPEN y el SPEN. Ya, SPEN un poco más profundo en los temas, ¿no? Un poco superficial, ¿no? Pero un poco más profundo. Pongan más gráficos, porque es para ustedes, más gráficos, para poder entender mejor, ¿no? Sus compañeros. Y el tiempo, ¿no? Traten de abarcar la mayor cantidad de información también en poco tiempo, ¿no? Porque 2, 3 diapositivas es poquito, ¿no? Es poquito, son ustedes 8, y bueno, tienen que profundizar un poco más, ¿ya? Listo, entonces, aplausos así virtuales para el grupo. Ya, muy bien, entonces, ya vamos a coordinar, probablemente el martes vamos a estar avanzando, ¿ya? Con la delegada. Y ya nos vemos, chicos, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta todo lo que he enfatizado, ¿ya? De las valoraciones para el tema de la evaluación, ¿ya? Mira, el requerimiento proteico, ya les mencioné, 0.8 a 2.5, ya está, gramos por kilo y de ahí evalúan el contexto, lógicamente, el contexto del paciente, si está inestable, estable, ya, ahí viene el arte, ¿no? Y del requerimiento calórico tienen que recordarse, como les mencioné, la curva de la fase F y la fase flow. Ya está. Con eso yo creo que es suficiente. Y que sepan el BCG y el Nutri-Score ahí y tengan idea del Apache y el SOFA es suficiente, ¿no? Porque ustedes pueden valorar y pueden ahora poner un diagnóstico nutricional a la cabecera, igual que ponen diagnósticos de sepsis, TEG, o infarto, qué sé yo, pueden poner su diagnóstico de desnutrición severa, moderada, leve, qué sé yo, o diagnóstico de riesgo nutricional, ¿ya? Ecografía, bastante, espero que estén haciendo también cursos de ecografía, tienen que saber bastante ustedes ecografía. Hoy en día el estetoscopio es la ecografía, ¿ya? Entonces, está llegando a todo nivel de ecografía, ¿no? Igual hemos visto en nutrición cómo se está valorando los músculos del muslo, ¿no? El recto anterior, ¿no? Incluso ahora están valorando la cantidad de residuo gástrico por ecografía, miden la circunferencia del estómago por ecografía, ¿no? Etcétera, etcétera. Y recuerden los valores bioquímicos, nutricionales, ¿no? La albúmina, la prealbúmina, lo que ha mencionado nuestros compañeros. ¿Listo? Entonces nos vemos ya en la siguiente clase que vamos a estar coordinando con él. Doctor, disculpe. Sí. Doctor, disculpe, no